You don't have what it takes. El sonido del taconeo resonaba en la sala de entrevistas como un metrónomo de tensión. Una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y una carpeta bien ordenada entre las manos, esperaba pacientemente su turno. Se llamaba Elena Morales, y aquel día, más que una simple entrevista de trabajo, representaba una segunda oportunidad en la vida. Del otro lado de la mesa, 3 jóvenes ejecutivos reían entre ellos. Vestían trajes caros, relojes de lujo y esa actitud arrogante que solo dan los privilegios. La más joven del grupo, Camila, frunció el ceño mientras hojeaba el currículum de Elena. ¿De verdad cree que puede trabajar aquí, señora?, preguntó con una sonrisa cargada de desprecio. Este puesto requiere energía, rapidez, no alguien que podría ser mi mamá. Los otros 2 soltaron una risa disimulada. Elena, con voz suave pero firme, respondió: La experiencia también es energía, señorita. Tal vez no corro tan rápido, pero sé resolver problemas que ustedes aún no han enfrentado. Camila se inclinó hacia adelante, apoyando el codo sobre la mesa. Mire, señora Morales, no queremos perder tiempo. Esta empresa busca talento joven, moderno, con visión. Usted, digamos que su época ya pasó. ¿Perdón? Elena parpadeó, incrédula. No me malinterprete, continuó la joven, pero sinceramente dudo que pueda adaptarse a nuestro ritmo. Además, su currículum es tan antiguo que parece escrito a máquina. La sala estalló en carcajadas. Elena apretó los labios. No quería perder la compostura. Había pasado noches preparando esa entrevista, soñando con una oportunidad que le devolviera la dignidad. Solo le pido que me escuche, dijo con serenidad. Puedo aportar mucho más de lo que imagina. No, la interrumpió Camila, levantándose con gesto teatral. ¿Sabe qué? Ya escuché suficiente. La miró de arriba abajo y, con una mueca de asco, sentenció: Lárgate de aquí. El silencio se hizo pesado. Elena se quedó inmóvil unos segundos, con los ojos brillando de incredulidad. Recogió su carpeta lentamente, respiró hondo y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió y la miró con calma. No debería hablarle así a la gente, señorita, dijo con una voz que, aunque temblaba, tenía una extraña autoridad. Nunca sabe quién puede estar escuchando. ¿Amenaza? Ahora me amenaza. Váyase ya, antes de que llame a seguridad. Elena solo sonrió tristemente y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un suave clic. Lo que ninguno de los presentes sabía es que esa entrevista estaba siendo grabada en tiempo real y que el esposo de aquella mujer, el mismísimo CEO de la compañía, estaba viendo todo desde su despacho. En el piso 24 del edificio corporativo, el reloj marcaba las 10:45 de la mañana. El despacho del director general, Rodrigo Herrera, dominaba la ciudad desde un ventanal de cristal. Era un hombre de presencia imponente, cabello canoso, mirada firme y una voz que podía ser suave como la seda o dura como el acero, según la ocasión. Esa mañana, mientras revisaba reportes financieros, una notificación apareció en la pantalla de su computadora. Transmisión en vivo, entrevista, Departamento de Recursos Humanos. Por curiosidad, Rodrigo hizo clic. Durante los primeros segundos, solo vio un grupo de jóvenes entrevistando a una candidata. Pero al ver el rostro de esa mujer, su expresión cambió por completo. ¿Elena?, susurró con incredulidad. Ajustó el volumen. Las palabras que escuchó a continuación le helaron la sangre. ¿Cree que puede trabajar aquí, señora? Este puesto requiere energía. Lárgate de aquí. Rodrigo se levantó de su silla de golpe.
El vaso de agua que tenía en la mano se volcó sobre los papeles, pero no le importó. Caminó hacia la pantalla, como si necesitara estar más cerca de lo que veía. Cada palabra, cada gesto de burla hacia su esposa, retumbaba en su mente como un eco insoportable. Por unos segundos no dijo nada. Solo respiraba hondo, intentando contener la furia. El silencio en el despacho era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «No puede ser», murmuró. «¿Cómo se atreven?». Marcó un número interno en el teléfono. «Sofía», ordenó con voz grave, «ven a mi oficina ahora mismo». La asistente apareció en cuestión de segundos, algo nerviosa. «¿Sí, señor Herrera? ¿Quién está a cargo de las entrevistas esta mañana?» «El equipo de recursos humanos, señor. La licenciada Camila Torres y 2 analistas nuevos. Quiero que me traigas el video completo de esa entrevista. Y dile al jefe de seguridad que nadie borre nada». Sofía lo miró desconcertada. «¿Ha pasado algo, señor?» Rodrigo apretó los puños. «Solo hazlo, ahora». Cuando la asistente salió, Rodrigo se quedó solo, mirando el reflejo de su propio rostro en el vidrio. Por un instante, la ira se mezcló con tristeza. Sabía que Elena no había querido decirle nada. Ella nunca se quejaba ni presumía de ser la esposa del CEO. Había querido conseguir ese empleo por mérito propio. «Oh, siempre tan humilde», pensó él, con el corazón oprimido. Cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento, no era el empresario poderoso que todos temían. Era un hombre dolido, viendo cómo la mujer que amaba era humillada sin razón. Tomó su teléfono personal. Marcó un número que conocía de memoria. «Amor», dijo con voz contenida cuando Elena respondió. «Rodrigo». La voz de ella sonaba tranquila, pero algo temblorosa. «No esperaba tu llamada. Estoy viendo todo». Su tono se volvió más suave, pero con un fondo de furia. «No debiste aguantar eso sola». «No quería causarte problemas. Solo quería sentirme útil otra vez». «Mi amor», cerró los ojos tratando de no quebrarse. «No sabes lo que acabas de provocar». Elena guardó silencio. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que debía hacer desde el principio. Protegerte». Colgó sin decir más. Rodrigo tomó su saco, ajustó la corbata y salió de su oficina con paso firme. Los empleados a su alrededor sintieron la tensión en el aire, pero nadie se atrevió a hablar. Su mirada era la de un hombre que no iba a dejar pasar una injusticia. Y mientras bajaba por el elevador hacia el Departamento de Recursos Humanos, pensaba una sola cosa. Hoy aprenderán lo que significa humillar a la persona equivocada. Elena salió del edificio con el corazón hecho pedazos. El aire cálido de la ciudad se sentía pesado, casi insoportable. Se detuvo frente a la parada del autobús con la carpeta apretada contra el pecho. No lloraba aún, pero las lágrimas estaban allí, esperando el momento para caer. La gente pasaba a su alrededor sin mirarla. Para todos era solo otra mujer más con mala suerte, pero dentro de ella algo se quebraba lentamente. «¿Por qué me duele tanto?», pensó. Solo era una entrevista, pero esas palabras, esas risas. En el piso 20, dentro del mismo edificio, Camila y sus compañeros todavía reían. ¿Vieron su cara cuando le dije que se fuera? Camila no podía contener la carcajada. «Parece que iba a llorar». «Te pasaste», dijo uno de los analistas, aunque con una sonrisa. «Pero admito que fue divertido». «Por favor», replicó ella. «Esa señora no tenía nada que hacer aquí. No quiero a gente vieja que venga a ralentizarme el trabajo». «Pero, ¿y si el director se entera?», preguntó el otro con tono dudoso. «¿El director?», bufó Camila. «Por favor, el señor Herrera ni siquiera sabe quiénes somos. Está demasiado ocupado firmando cheques. Además, nadie le presta atención a estas entrevistas». Los tres estallaron en otra ronda de risas. Nadie imaginaba que mientras hablaban, una cámara de seguridad registraba cada palabra. Al mismo tiempo, Elena subía a un autobús casi vacío. Se sentó con la ventana y observó cómo la ciudad se alejaba poco a poco.
Los colores de los letreros y el ruido del tráfico se mezclaban con los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Tal vez sí tienen razón, murmuró para sí. Tal vez mi época ya pasó. El teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de Rodrigo. Estoy contigo. Llega a casa, por favor. No hagas nada más hoy. Elena frunció el ceño sin entender cómo podía saberlo. Respondió simplemente, está bien. Cuando llegó a casa, dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó en silencio. El reloj marcaba las 11:30, pero el tiempo parecía detenido. Todo lo que había escuchado en esa sala seguía repitiéndose en su mente como una herida abierta. En la oficina, Camila continuaba con su día como si nada hubiera pasado. Dio instrucciones a su equipo, envió correos y hasta hizo una videollamada para presumir su gran mañana. Tuvimos una entrevista ridícula, decía entre risas. Una señora que parecía venir de otro siglo. Me dio pena ajena. Del otro lado de la pantalla, su colega le respondió riendo. Eres terrible, Camila. No, soy práctica. El negocio no es un refugio de dinosaurios. No sabía que cada palabra quedaría grabada y llegaría muy pronto a las manos equivocadas. Mientras tanto, Rodrigo seguía en silencio en su despacho. Había recibido el video completo de la entrevista y lo estaba viendo por segunda vez cuadro por cuadro, con la mandíbula tensa. En cada pausa su mirada se volvía más fría, su respiración más contenida. No puedo permitir esto, susurró. No en mi empresa. Marcó otro número. Seguridad. Habla el señor Herrera. Sí, señor. Necesito que preparen la grabación de las cámaras del área de entrevistas. Quiero todo. Audio, video, cada segundo. Entendido, señor. Colgó. Y entonces, con voz baja pero con llena de decisión, dijo para sí mismo: mañana nadie de ese equipo volverá a entrar a esta empresa. A la mañana siguiente, el edificio amaneció envuelto en una calma extraña. Los empleados entraban con su café, saludaban distraídos sin sospechar que ese día algo cambiaría para siempre. Rodrigo llegó más temprano que de costumbre. Su chofer lo dejó frente a la entrada principal, pero esta vez no fue directo a su oficina del piso 24. Llevaba un maletín sencillo, sin escoltas, sin anunciarse. El personal de seguridad lo saludó confundido. «¿Señor Herrera? ¿Desea que lo acompañemos?» «No». Su respuesta fue seca. «Hoy quiero caminar solo». Sus pasos resonaban en los pasillos como un eco de autoridad contenida. Cruzó el lobby, subió por el ascensor de servicio y se detuvo en el piso 20, Recursos Humanos. El ambiente allí era relajado. Camila y su equipo estaban reunidos revisando documentos, riendo, tomando café. No se percataron de que el propio CEO había entrado silenciosamente. Rodrigo se detuvo unos segundos, observándolos desde la puerta entreabierta. Su mirada se detuvo en Camila, segura, arrogante, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Esa imagen le produjo una mezcla de rabia y decepción. «Así que, ¿tú eres la que gritó, lárgate de aquí?», murmuró entre dientes. Un guardia se le acercó discretamente. «Señor Herrera, ¿desea que lo acompañemos?» «No». Su respuesta fue seca. «Hoy quiero caminar solo». Sus pasos resonaban en los pasillos como un eco de autoridad contenida. Cruzó el lobby, subió por el ascensor de servicio y se detuvo en el piso 20, Recursos Humanos. El ambiente allí era relajado. Camila y su equipo estaban reunidos revisando documentos, riendo, tomando café. No se percataron de que el propio CEO había entrado silenciosamente. Rodrigo se detuvo unos segundos, observándolos desde la puerta entreabierta. Su mirada se detuvo en Camila, segura, arrogante, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Esa imagen le produjo una mezcla de rabia y decepción. «Así que, ¿tú eres la que gritó, lárgate de aquí?», murmuró entre dientes. Un guardia se le acercó discretamente. «Señor Herrera, ¿desea que lo acompañemos?» «No». Su respuesta fue seca. «Hoy quiero caminar solo». El guardia se retiró.
Rodrigo permaneció quieto mientras escuchaba cómo Camila se burlaba otra vez. Ayer tuve que soportar a una señora que creía que su experiencia era suficiente. Pobre, me dio ternura. Camila soltó una risita. Seguro ahora está en su casa llorando. Uno de los analistas agregó con tono divertido. O en la iglesia, pidiéndole a Dios un milagro. Rodrigo apretó los puños, pero se contuvo. Sabía que la ira podía hacerlo perder la ventaja. Respiró profundamente, dio un paso atrás y marcó a su asistente desde el móvil. Sofía quiere una reunión privada en la sala de juntas principal en 20 minutos, sin avisar a nadie más. Entendido, señor. ¿Con quién? Con el equipo de recursos humanos, todos los que participaron en la entrevista de ayer. Colgó y se apoyó unos segundos en la pared, cerrando los ojos. En su mente veía el rostro de Elena tan sereno a pesar de la humillación. Recordó su voz temblorosa pero firme. No debería hablarle así a la gente, señorita. Nunca sabe quién puede estar escuchando. Y ahora comprendía el peso de esa frase. Ella lo había dicho sin saber que él realmente estaba escuchando. Mientras tanto, en casa, Elena preparaba el desayuno sin sospechar nada. Tenía la mirada perdida entre el aroma del café y el sonido de la radio. En el noticiero hablaban de despidos masivos, de crisis, de competencia laboral feroz. Ella suspiró, pensativa. El mundo ya no tiene espacio para los que sienten, murmuró. De pronto su teléfono sonó. Era un mensaje de Rodrigo. No salgas de casa hoy. Todo va a estar bien. Confía en mí. Elena leyó la frase varias veces, sin entender el motivo, pero en su interior algo le decía que su esposo estaba planeando algo. En la empresa, el reloj marcaba las 9 a.m. Camila caminaba por el pasillo con un aire triunfal. Una recepcionista se acercó y dijo: «La licenciada, el señor Herrera solicitó su presencia en la sala principal». Camila arqueó la ceja. ¿El señor Herrera? ¿El CEO? ¿Yo? Sí, a usted y a su equipo. Es urgente. Camila se acomodó el saco, esbozando una sonrisa confiada. Perfecto. Tal vez quiere felicitarnos por la eficiencia en las entrevistas. Los tres caminaron rumbo a la sala, riendo y comentando con sarcasmo. No sabían que en esa habitación los esperaba algo mucho más grande que una simple reunión. Cuando encontraron al señor Herrera de pie frente a la pantalla gigante del proyector. Su rostro estaba serio, sin una pizca de expresión. «Siéntense», ordenó con voz grave. Camila intentó mantener la compostura, pero un leve escalofrío le recorrió la espalda. «¿Ocurre algo, señor?», preguntó fingiendo calma. Rodrigo no respondió. Tomó el control remoto y encendió la pantalla. El video comenzó a reproducirse. Elena sentada en la silla, Camila burlándose, las risas y finalmente la frase: «Lárgate de aquí». El silencio que siguió fue sepulcral. Rodrigo pausó el video justo en el rostro de Camila. Su voz sonó como un trueno. ¿Reconocen esto? Los tres se miraron entre sí, pálidos. Camila trató de sonreír. Bueno, señor, fue solo una entrevista informal. Quizás malinterpretó el contexto. ¿Malinterpreté?, repitió Rodrigo con una sonrisa fría. Entonces, explíquenme algo. ¿Cuál es el contexto correcto para humillar a una mujer que solo buscaba trabajo? Camila tragó saliva. El aire se volvió denso. Las manos le temblaban sobre la mesa. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en ella. «Esa mujer», dijo lentamente, «es mi esposa». El silencio que siguió fue mortal. Camila sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Los dos analistas a su lado se quedaron inmóviles, incapaces de respirar. Rodrigo se mantenía de pie, imponente, con los brazos cruzados y una mirada que atravesaba el alma. ¿Su esposa?, balbuceó Camila, incrédula. ¿La señora Morales? Sí, respondió él sin dudar. Elena Morales, mi esposa.
la mujer a la que ustedes humillaron como si fuera una desconocida sin valor. Camila intentó hablar, pero la voz no le salía. Uno de los analistas levantó la mano con timidez. Señor Herrera, nosotros no sabíamos. Rodrigo lo interrumpió con frialdad. No necesitan saber con quién están hablando para tratarla con respeto. Sus palabras cayeron como piedras. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Rodrigo se acercó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Crees que porque alguien tiene canas o arrugas ya no sirve? ¿Que el valor de una persona se mide por cuántos seguidores tiene en redes o por la marca de su celular? Camila bajó la cabeza. No, señor, fue un error. No, la interrumpió con voz grave. Fue una elección. Tú elegiste humillar, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. El silencio volvió a llenar la sala. Rodrigo respiró hondo, se enderezó y señaló la pantalla. Este video será enviado al Comité de Ética y a la Junta Directiva. A partir de hoy, ninguno de ustedes volverá a representar a esta empresa. Camila dio un paso al frente desesperada. Por favor, señor, no lo hice con mala intención. No sabía quién era ella. Fue un malentendido. Rodrigo arqueó una ceja. ¿Y si hubiera sido otra persona? Una mujer sin apellido importante. ¿También la habrías echado a la calle? Camila no respondió. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero ya era demasiado tarde. Rodrigo tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante. «Hay algo que no entiende, señorita Torres», dijo sin mirarla. «En esta empresa lo más importante no es la juventud ni la ambición. Es la humanidad. Y tú la perdiste hace mucho». Cerró la puerta con suavidad, pero su paso firme retumbó en el pasillo como un martillo de justicia. Dentro de la sala, Camila se dejó caer en la silla temblando. Uno de los analistas murmuró: «Nos van a despedir». Ella se cubrió el rostro con las manos. «No, no puede terminar así. Tiene que haber una manera». Encendió su celular con manos temblorosas. Abrió el chat interno de la empresa y escribió frenéticamente a una compañera del departamento técnico. «Necesito que borres un archivo del servidor. Es urgente. Código entrevista 0710.mp4». Pero ya era demasiado tarde. En ese preciso momento, Rodrigo estaba en su despacho con el jefe de seguridad revisando una copia de respaldo del mismo video. Cada intento de eliminación quedaba registrado. «¿Intentan borrar las pruebas?», preguntó el jefe de seguridad. Rodrigo esbozó una sonrisa amarga. «Deja que lo intenten. Quiero ver hasta dónde llega su desesperación». Mientras tanto, Elena, en casa, limpiaba la cocina sin saber nada de lo que estaba ocurriendo. El sol de mediodía se filtraba por la ventana, iluminando su rostro sereno. Había decidido no pensar más en la entrevista. Solo quería pasar la página. «La vida sigue», susurró mientras servía una taza de té. Pero su tranquilidad era un espejismo. A kilómetros de ahí, su nombre se repetía en todas las oficinas del edificio. Los rumores corrían como fuego entre los empleados. Se enfureció por una entrevista. Dicen que la candidata era su esposa. Despidió a medio departamento. Y así, antes de que el reloj marcara el mediodía, toda la empresa ya sabía quién era realmente la mujer que Camila había mandado a largarse. Rodrigo observaba la ciudad desde su ventanal, con las manos en los bolsillos. Su rostro mostraba serenidad, pero su mente seguía tensa. Esto se trata no solo de justicia para Elena. Se trata de limpiar la cultura de mi propia empresa. Entonces marcó un último número. «Licenciado Muñoz, necesito que prepares los documentos de despido de 3 empleados del área de recursos humanos. Inmediatamente». «Entendido, señor Herrera». Y también, su tono bajó un poco. «Quiero que se envíe un comunicado interno. A partir de hoy, ningún candidato podrá ser evaluado sin la presencia de un supervisor ético». Colgó. Se permitió un respiro profundo. En su interior, no sentía venganza, sino alivio. Pero todavía quedaba algo pendiente. Elena aún no sabía nada. Y Rodrigo quería que fuera él mismo quien se lo dijera, mirándola a los ojos.
El sol comenzaba a bajar cuando Rodrigo llegó a casa. El silencio lo recibió antes que las palabras. Elena estaba sentada en el sillón con un libro abierto pero sin leer. Apenas lo vio entrar, notó algo distinto. Sus ojos tenían esa mezcla entre cansancio y decisión que solo aparece cuando algo grande está a punto de pasar. «Llegaste temprano», dijo ella con una sonrisa suave. Rodrigo dejó el portafolio en la mesa y se acercó lentamente. Tenía cosas más importantes que el trabajo. Elena lo miró con curiosidad. ¿Pasó algo en la empresa? Rodrigo se sentó frente a ella. Por un instante no supo cómo empezar. Elena era fuerte, pero también sensible. No quería que sintiera vergüenza ni pena por lo ocurrido. Quería que entendiera que ella había ganado sin siquiera buscar venganza. «Amor», empezó con voz baja. «Ayer vi tu entrevista». Elena se quedó inmóvil. El silencio llenó la habitación. «¿La viste?», preguntó finalmente, casi susurrando. «Sí, la vi completa. Vi cómo te hablaron, cómo se burlaron, cómo te echaron sin respeto». Elena bajó la mirada, avergonzada. «No quería que lo supieras». «¿Por qué?». «Porque sabía que te enojarías, y yo no quería que nadie pensara que solo por ser la esposa del jefe merecía una oportunidad». Rodrigo tomó sus manos con ternura. «Eso es lo que más admiro de ti. Pero hay una diferencia entre humildad y humillación. Nadie tiene derecho a faltarte el respeto, Elena. Nadie». Ella levantó la mirada, con los ojos húmedos. «¿Qué hiciste, Rodrigo?». «Lo que debía hacer». Rodrigo lo observó en silencio, tratando de descifrar sus palabras. Rodrigo continuó. «Fui al departamento de recursos humanos. Les mostré el video. Les pregunté si sabían a quién habían tratado así. ¿Y? Cuando les dije que eras mi esposa, no pudieron ni hablar. Los despedí en ese mismo momento». Elena abrió los ojos sorprendida. ¿Los despediste?» «Sí, pero no solo por ti. Por cada persona que alguna vez entró a esa empresa buscando trabajo y fue tratada con desprecio». «Rodrigo», susurró ella temblando, «no querías venganza, ¿verdad?». «No, quería justicia». Elena lo abrazó sin decir nada más. Por primera vez en mucho tiempo se sintió protegida, no por el poder, sino por el amor sincero de alguien que entendía su valor. Mientras tanto, en el edificio corporativo, el ambiente era un caos. Los rumores se habían confirmado. Camila Torres y 2 miembros de su equipo habían sido despedidos de inmediato. Un comunicado interno se había enviado a todo el personal, firmado directamente por el CEO. Esta empresa no tolerará la falta de respeto ni la discriminación. La verdadera profesionalidad no se mide por la edad, el género o la apariencia, sino por la integridad con la que tratamos a los demás. Los pasillos estaban llenos de murmullos. Algunos empleados comentaban en voz baja, otros evitaban siquiera mencionar el tema. Pero todos coincidían en algo. El respeto había vuelto a tener valor dentro de esas paredes. Camila, por su parte, recogía sus cosas en silencio. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Cada paso que daba por el pasillo se sentía como una eternidad. Las miradas de sus compañeros eran cuchillos silenciosos. Una amiga se acercó y le susurró: «¿Qué vas a hacer ahora?». Camila negó la cabeza, sin fuerza para responder. «No lo sé, pero aprendí algo. Uno nunca debería burlarse de quien solo busca una oportunidad». Salió del edificio con el alma vacía. La misma puerta que un día se abrió con arrogancia, ahora se cerraba detrás de ella con una lección grabada a fuego. Esa noche en casa, Rodrigo y Elena cenaban juntos. La atmósfera era tranquila, pero cargada de emociones. «¿Y ahora qué vas a hacer con el puesto?», preguntó ella con curiosidad. Rodrigo sonrió. «Lo cancelé. No habrá reemplazo hasta que se revise todo el proceso de contratación». «¿Y si alguien te pregunta por qué?». «Diré la verdad,
que mi esposa me enseñó algo que yo mismo había olvidado. Frunció el ceño, sonriendo con ternura. ¿Qué cosa? Rodrigo la miró a los ojos y respondió: que el verdadero éxito no está en contratar a los más jóvenes, sino en no olvidar a los que todavía tienen mucho que ofrecer. Elena sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor ni vergüenza, sino orgullo. Habían pasado 2 semanas desde aquel día. La empresa seguía su ritmo, pero el ambiente ya no era el mismo. En los pasillos se respiraba una nueva energía. La gente se saludaba con más cortesía, los supervisores se escuchaban con más paciencia y los jóvenes empezaban a mirar con respeto a los empleados mayores. Rodrigo observaba todo desde su oficina en silencio. Sabía que el cambio recién comenzaba, pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. Su asistente, Sofía, entró con una carpeta en la mano. Señor Herrera, los medios quieren entrevistarle sobre la política de inclusión que implementó. Rodrigo sonrió apenas. No fue una política, fue una lección de vida. ¿Desea que rechace las entrevistas? No, que hablen, pero asegúrate de que entiendan algo. No se trata de mí, se trata de mi esposa. Sofía asintió, conmovida. Sabía que ese día el CEO no hablaba como un empresario, sino como un hombre agradecido. Mientras tanto en casa, Elena volvía a tejer en su silla favorita junto a la ventana. El sol de la tarde iluminaba su rostro con una serenidad nueva. Desde el televisor, un noticiero mencionaba brevemente el suceso. El director general de una reconocida empresa despidió a 3 empleados por discriminar a una candidata durante una entrevista. La noticia ha generado debate sobre el respeto y la edad en el ámbito laboral. Elena soltó una sonrisa nostálgica. Apagó el televisor y siguió tejiendo. En ese momento el timbre sonó. Era el mensajero. Señora Morales, traigo un sobre del Grupo Herrera Corporativo. Gracias, joven. Lo abrió con calma. Dentro había una carta firmada por su esposo y un documento oficial. Querida Elena, he decidido crear un nuevo departamento en la empresa, Programa de Inclusión y Experiencia Humana, y quiero que tú seas su primera asesora. Nadie mejor que tú para enseñarnos lo que realmente significa tener empatía. Con amor, Rodrigo. Elena cubrió su boca sorprendida. Una mezcla de emoción y orgullo le invadió. No se trataba de un favor ni de compasión. Era reconocimiento. Era justicia. Días después, Elena entró nuevamente al mismo edificio donde había sido humillada, pero esta vez la recibieron con una sonrisa sincera. Los empleados la saludaban, algunos incluso con un gesto de respeto que antes no tenían. Camila, en cambio, estaba en otro lugar. Había conseguido un trabajo menor en una pequeña agencia, ganando apenas para vivir. Una tarde, mientras organizaba archivos, vio en las noticias la historia del CEO que despidió a sus empleados por discriminar a su esposa. Sintió un nudo en la garganta. Apagó la pantalla y se quedó mirando su reflejo. Por primera vez, no se vio como una mujer poderosa, sino como alguien que debía empezar de nuevo. Y en voz baja se dijo a sí misma: tal vez era necesario perderlo todo para entender lo que significa respetar. Elena comenzó su nuevo rol como asesora de inclusión. Su primera reunión fue con un grupo de jóvenes empleados. Les habló con la misma serenidad que siempre la caracterizaba. Todos aquí tenemos algo que aportar, dijo con tono cálido. La experiencia no se mide por los años que llevas trabajando, sino por las veces que te caíste y te levantaste. No importa si tienes 20 o 60. El respeto nunca pasa de moda. Los presentes aplaudieron suavemente. Algunos incluso se emocionaron. Rodrigo observaba desde la puerta, sin ser visto. Una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro.
En ese instante, comprendió que la mejor victoria no fue despedir a nadie, sino devolverle a su esposa la dignidad que siempre mereció. Elena lo vio y sonrió. Rodrigo se acercó y le susurró: «Te lo dije, el mundo aún necesita gente como tú». «¿Y tú?», respondió ella, «hombres que no tengan miedo de hacer lo correcto». Se tomaron de la mano y salieron juntos de la sala, bajo la luz suave del atardecer. El eco de sus pasos era tranquilo, sereno, como si el tiempo mismo los acompañara en silencio. La tarde caía sobre la ciudad. Las luces de los edificios encendían poco a poco, como si el cielo se llenara de pequeñas promesas. En uno de esos ventanales, Elena y Rodrigo miraban el horizonte tomados de la mano. Habían pasado semanas desde aquella entrevista, pero el eco de ese «lárgate de aquí» aún resonaba en su memoria. Ya no como una herida, sino como un recordatorio. Un símbolo de todo lo que la vida puede cambiar en un instante. Rodrigo habló con voz tranquila. «¿Sabes? Creo que todo esto tenía que pasar». Elena lo miró con dulzura. «¿Por qué lo dices?» «Porque a veces las humillaciones más dolorosas son las que despiertan los cambios más grandes. Si eso no hubiera pasado, seguiría sin ver lo ciega que estaba mi propia empresa». Elena sonrió. «¿Y yo seguiría pensando que ya no tenía valor?» Rodrigo le acarició el rostro. «Tú siempre tuviste valor, amor. Solo necesitabas que el mundo lo recordara». Al día siguiente, Elena ofreció una pequeña charla en la empresa. El auditorio estaba lleno. Empleados jóvenes, gerentes, incluso personal de limpieza. Todos querían escuchar a la mujer que había transformado una humillación en un mensaje poderoso. Subió al estrado con paso firme. Llevaba un vestido sencillo, una sonrisa serena y una mirada que irradiaba paz. «Buenos días», empezó. «Muchos de ustedes me conocieron como la señora de la entrevista. Y sí, esa fui yo. Fui la mujer que un día escuchó «lárgate de aquí» y se fue en silencio. Pero hoy estoy aquí para decirles algo. La vida siempre escucha cuando te quedas callado por dignidad». El público guardó un silencio respetuoso. Podía sentirse la emoción en el aire. «No vengo a hablarles de venganza, sino de empatía. Porque no se trata de quién tiene un título o una posición, sino de cómo tratamos a los demás cuando creemos que nadie nos ve. Y créanme, siempre hay alguien mirando. A veces es una cámara, a veces es la vida misma». Una ovación suave se extendió por la sala. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Rodrigo, sentado en la primera fila, la observaba con orgullo y admiración. Esa noche, en casa, mientras cenaban a la luz cálida del comedor, Elena reflexionó en voz alta. «¿Sabes qué fue lo más duro de todo?», preguntó. «¿Qué cosa?», respondió Rodrigo. «No las risas, ni las palabras. Lo más duro fue darme cuenta de cuántas personas deben pasar por lo mismo, sin nadie que las defienda». Rodrigo asintió, pensativo. «Entonces, hagamos algo. Que tu programa no sea solo un símbolo, sino una oportunidad real. Quiero que abramos puertas para personas mayores, madres solteras y todo aquel que haya sido rechazado solo por no encajar». Elena sonrió. Eso sí sería justicia». Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el sonido del reloj. La casa respiraba calma, como si el tiempo se hubiera detenido para agradecer. Días después, una nueva placa fue colocada en la entrada de la empresa. Centro de Inclusión Elena Morales, porque el respeto no se exige con poder, sino que se enseña con ejemplo. Los empleados pasaban frente a ella cada mañana, y muchos se detenían a leerla, aunque ya la conocían de memoria. Era un recordatorio silencioso, de que nadie debería ser juzgado por su edad, su apariencia o su origen. Y así,
La historia que comenzó con una humillación, terminó con una enseñanza eterna. Nunca subestimes a nadie, porque aquel a quien desprecias hoy podría ser la persona que mañana te enseñe el verdadero significado del respeto. El narrador cerraría con un tono cálido y reflexivo. En la vida, todos merecemos una segunda oportunidad, no por quién somos, sino por cómo decidimos tratar a los demás. Respeta, escucha, aprende, porque el valor de una persona no se mide por su edad, sino por su corazón. El sonido final sería de un piano suave mientras la cámara se aleja del rostro sereno de Elena mirando hacia el amanecer.